Bueno, este va a ser mi primer video en este canal y como primer video lo que quiero mostrar es los principales setups que opero para hacer swing trading. Y bueno, de a poco la idea de este canal es quitar un poco de mitos y explicar un poco cómo lo hago yo. Y bueno, después hay varias formas de cómo hacerlo, pero bueno, creo que mi forma es una de las más convencionales y tradicionales y creo que es la que tiene una de las mayores probabilidades de éxito si uno lo logra aprender. En mi caso me llevó varios años, unos 4 años, creo que eran 3 años y medio hasta ser rentable. Y después a partir de ahí empecé a perfeccionar mucho más rápido y hoy tengo unos rendimientos muy elevados. Bueno, lo primero vamos a ver los tres tipos de setups, digamos que, y luego voy a explicar muy bien cómo en otros videos el detrás de todo esto. Bueno, vamos a ver el primer tipo de setup que opero, son las bases. Las bases son un periodo cuando el precio de una acción se lateraliza y se mueve adentro de un rango. Un rango quiere decir que se mueve dentro de un máximo y un mínimo y no sale de ahí. La idea es que el rango en el cual la acción se está moviendo se comprima hasta llegar a un punto donde ese rango es muy apretado y luego rompe de ese rango y empieza a subir. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es comprar la acción cuando el rango está lo más apretado posible. Entonces, ¿qué miro cuando analizo una base? Voy a mirar que los pullbacks que ocurren dentro de esa base sean cada vez menores, tanto en tamaño como en duración, hasta que llegue un punto en el cual el rango final va a ser muy apretado, como en este caso. No siempre las bases van a ser tan perfectas, pero bueno, este es un buen ejemplo. Lo otro que voy a mirar es que haya un fondo redondeado. Esto a veces es un poco difícil de ver al principio, pero bueno, es básicamente que venimos de básicamente ir hacia abajo, tener máximos descendentes, luego el precio se lateraliza y luego en algún punto empezamos a tener máximos ascendentes. Mínimos ascendentes. No es realmente una curva perfecta, pero es el concepto, es la idea de que venimos de ir hacia abajo a lateralizarnos y después empezar a ir hacia arriba. Luego quiero ver una resistencia descendente, no siempre va a ser tan perfecta como esta, no busco que sea en los... luego voy a explicar en algún video cómo marco las líneas de resistencia. No ocurren como marca alguna gente en los puntos exactos y precisos, sino que lo que se busca son las áreas donde digamos, la presión compradora y la presión vendedora se pelean más y ocurre este tipo de ruidos que ven o de puntos que a veces quedan marcados con los cuerpos de las velas. No hace falta que sea con una precisión milimétrica, es más o menos saber a dónde está la resistencia. Entonces, resistencia descendente y también quiero ver una resistencia horizontal. Lo mismo, no siempre va a ser perfecto, a veces es un poco difícil de verla, pero bueno, en este caso está más o menos por acá, aunque vuelve a aparecer ahí. Y luego, bueno, puede haber más de una resistencia horizontal, por supuesto, hay varias adentro, pero bueno, la más importante me gusta ver es dónde está esa resistencia horizontal y dónde está la descendente, porque lo importante es que la manija o sea, el handle de la base, que es ese punto de máxima compresión, esté más cerca de esa zona de resistencia que del piso de la base, de la parte mínima de la base, o sea, que esté más cerca de esa resistencia final que de los mínimos. Luego, una vez que que el precio rompe ese rango más apretado de la base, es importante que haya un volumen por encima del volumen promedio. En este caso no fue tan importante, hay volumen por arriba del promedio, pero bueno, sería bueno un volumen análogo a este que vemos en esta vela de acá, pero que ocurra en la vela de ruptura o en la siguiente.
En este caso ocurrió un poquito después. Si no, lo que puede pasar es si no hay suficiente volumen, lo más probable es que el precio vuelva al rango y lo vuelva a intentar más adelante. Hay veces que le lleva unos días y hay veces que puede llevar semanas o meses recuperarse y volver a intentar romper una nueva área de compresión. Luego puede haber un tipo de base que es más pequeña, que en realidad es una pausa contra la media de 50 periodos, que es como esto que vemos aquí. Y la idea es más o menos lo mismo. Hay estas ondas de compresión o pullbacks que deberían ser cada vez menores. A veces hay alguno que es virtualmente un poquito mayor, pero bueno, en general son cada vez menores, hasta que alcanza un punto donde la compresión es muy muy apretada y son unas velas pequeñas. En este caso rompe en esta vela de aquí y luego, bueno, da una entrada un poquito más compleja más adelante. Pero bueno, esta es la más obvia. Ahí vemos el volumen por arriba, casi 2 veces el volumen promedio en la vela de ruptura. ¿Qué más? Tenemos la resistencia descendente y por acá tenemos una resistencia horizontal que toca ahí, 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 bueno, en varios puntos, pero los más notables son estos. El área de compresión, en este caso, sí que no está mucho más cerca, pero bueno, luego por eso digo que no quiero entrar en demasiados detalles ahora, pero bueno, hay otra zona de compresión aquí que está mucho más cerca de la resistencia. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso Tesla. Esta, si bien el fondo redondeado es mucho más notable, las zonas de compresión son un poquito más difíciles de ver, los pullbacks. Tenemos un pullback ahí, otro pullback acá, otro pullback acá, ahí intenta romper. Esto es casi como que si esto fuese una base con su resistencia descendente. La resistencia horizontal no siempre hace falta que esté, no es algo religioso, pero bueno, en general conviene verla en algún lado. Acá vemos que toca ahí, toca de vuelta, o sea que ya sabemos que más o menos donde está la última resistencia está ahí. Vuelve a aparecer un poquito más abajo acá, aparece ahí y ya rompe. Entonces lo que decía, es como que esto actúa casi como una base que tiene un punto de ruptura que está fallido, ahí vemos que no hay volumen por encima del promedio apenas, vuelve a hacer otro pullback, vuelve a hacer otro pullback acá y ahí hace la manija o el pullback final. Es un poco, yo sé que al principio puede ser un poquito confuso, pero bueno, una vez que uno ya está más o menos entrenado, las cosas se ven con más claridad. Este es el punto de mayor compresión. Ahí rompe con volumen por encima del promedio, que lo hizo el segundo día en la vela más importante. Igual la vela de ruptura tenía un volumen por encima del promedio. Y bueno, tiene bastante follow through. Vamos a ver el segundo tipo de setup que opero, son los patrones de continuación. Esto ocurre cuando hay un movimiento muy fuerte en el precio de la acción. Por lo general tiene que haber un volumen muy elevado durante el rally en alguna parte. En este caso tenemos un volumen muy fuerte aquí y luego un volumen muy fuerte por aquí. Lo que son estos setups o patrones de continuación son pausas que hace el precio cuando está en una tendencia alcista. O sea que en el medio si vemos todo esto como lo que luego voy a explicar en algún momento es la fase 2 en el ciclo de Wyckoff, ocurren en el medio pausas. En este caso tenemos esta pausa de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El precio va a hacer un pullback y va a ir moviéndose lateral, o va a rebotar fuerte, o va, como en este caso, moverse lateralmente respetando las medidas móviles. En este caso, la medida de 10. Igual que como ocurre con las bases, quiero ver una zona donde hay una resistencia, en este caso que la toca varias veces. Se puede decir que hay otra resistencia aquí adentro, pero bueno, no me quiero meter en muchos detalles en este vídeo. Hasta que se alcanza un punto de máxima compresión, igual que ocurre con las bases. De vuelta, no quiero muchos detalles, pero aquí hay un punto de compresión y este podría haber sido una entrada, o la mejor entrada que hubiera sido este día de aquí. El día de la ruptura del setup
Tiene que ser un día donde quiero ver mucho volumen, sobre todo en la apertura. En algún momento voy a hacer un video hablando de volumen y hablando de cómo entro los trades específicamente durante la apertura, pero suele haber un volumen que se ve muy claramente que va a ser eh, mayor al volumen promedio. Otra cosa que me gusta ver, aparte de mínimos ascendentes, y me gusta ver mucho respeto de la media móvil, que a veces puede haber rebotes directamente, o hay veces que hay, como ocurre aquí, un fenómeno que se llama reclaim, o es reclamar o volver a subirse a la media móvil. O sea que el precio cae por debajo de la media móvil y cierra por encima de la media móvil. Eso los considero los dos como un tipo de respeto de la media. Así que bueno, básicamente en términos generales es eso. El precio hace un movimiento muy fuerte con volumen y luego se lateraliza hasta alcanzar un punto de máxima compresión y luego rompe, o hay una caída hasta la media móvil y de ahí vuelve a salir, que podría haber hecho esto. Vamos a ver otros ejemplos. Bueno, vamos a ver este ejemplo de HiMC. Entonces tenemos, bueno, hizo muchos setups, pero vamos a ver este que es el más obvio. Hace un movimiento muy fuerte, con mucho volumen. Luego cae hasta la media móvil de 10 periodos y aquí mismo hace un rango muy, muy pequeño, muy apretado, que es este, y en este día de aquí rompe. O sea que se podría haber entrado este día. Y tenemos otra entrada aquí, que vuelve a comprimir contra la media de 10 y vuelve a salir. De hecho tenemos otra entrada aquí. Hay acciones que hacen muchos setups en el recorrido de fase 2. Y hay acciones que hacen muy pocos. Hay acciones que van a hacer una o dos pausas y luego descansar contra la media de 50. Y hay acciones que van a hacer un montón como es el caso de HiMC, hizo un montón de setups a medida que fue subiendo. Aquí hay otro que es bastante claro. Tenemos este movimiento ascendente, luego se lateraliza respetando la media de 10 periodos y ahí vemos que rebota aquí. Vuelve a rebotar, hace un reclaim, vuelve a rebotar, otro reclaim, hasta alcanzar un punto de máxima compresión que sería este, y ahí tenemos la ruptura con un volumen casi 2 veces el volumen promedio, y todos estos días de follow through. Y el tercer tipo de setup que opero son los gaps de noticias. Los gaps ocurren cuando el precio de la acción abre muy por encima del cierre anterior. Y esto se debe a que se libera algún tipo de noticia antes de la apertura o después del cierre del día anterior. Las noticias a las cuales considero para poder tener en cuenta ese gap, tiene que ser algo muy importante. Tiene que ser que la empresa sorprende, por ejemplo, en un reporte de facturación o de beneficios, sorprende muy por encima de lo que se esperaba en facturación o en beneficios. Puede ser que actualicen lo que se llama el guidance, que es lo que se espera que la empresa facture hacia el futuro. Puede ser que mencionen que van a lanzar algún tipo de producto o servicio muy novedoso en el mercado, o puede ser que consigan algún tipo de subsidio o algún tipo de favor del Estado, o algún tipo de contrato muy grande. Siempre tiene que ser una noticia que sea muy, muy importante. Y eso se va a ver luego reflejado en la apertura, en los primeros, incluso pocos minutos, menos de 5 minutos de la apertura, tiene que haber una explosión en el volumen muy grande. Y bueno, ya explicaré cómo entro, pero espero que haya un rango, el precio se mueve dentro de un rango para luego comprar esa ruptura del rango, que se llama el rango de apertura, o esperar que haya un pullback y aparezcan compradores y ahí luego sumarme cuando aparecen los compradores. En general, todo lo que hago es básicamente seguir lo que hacen los fondos de inversión. Es un poco como subirme a lo que hacen los fondos. No anticipo, no adivino, simplemente voy subiéndome a las oleadas que van de aumento en el precio que van haciendo los fondos y saliendo cuando esa presión que están poniendo sobre el mercado empieza a ceder y el precio empieza a perder fuerza y empieza a caer. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de gap de noticias, también con Tesla, que es como este día de aquí.
Eh, lo- el mejor caso para que ocurra un gap de noticias que tenga continuidad luego en la compra, para mantener el precio que se mantenga subiendo, es que por lo general que haya que el precio esté lateralizado antes del gap de noticias o que incluso esté en una tendencia descendente. Eso es como que está pillando el mercado por sorpresa y entonces tiene que ocurrir una cosa que se llama repricing, que es los fondos, básicamente los analistas tienen que darle un nuevo precio a esa acción dadas las nuevas noticias que antes no tenían. Por ejemplo, si se espera que Tesla en vez de crecer al 10% anual vaya a crecer al 20% anual, entonces los analistas tienen que ponerle un nuevo precio a la acción. Entonces rápidamente dicen, bueno, en vez de esta acción costar $240 o lo que fuera, puede costar mucho más, puede costar hasta 500. Entonces empiezan a comprarla de acuerdo a esas proyecciones que tienen sobre la empresa y el nuevo precio al cual están autorizados a comprar. Entonces lo que va a ocurrir es esto, lo que decimos, el precio salta el día de la noticia, va a subir, hay veces que sube por unos días y luego se lateraliza, o incluso el mismo día puede haber un movimiento muy fuerte y luego se empieza a lateralizar, se encuentra más o menos con la media de 10 y luego continúa subiendo. Son dos tipos de cosas que pueden ocurrir. Y otra es que muchas veces ocurre cuando el precio de la acción ya está un poco estirado, vamos a suponer que este gap hubiese ocurrido aquí arriba, y lo que ocurre es que igual ocurre el gap, pero rápidamente hay un pullback muy fuerte porque el mercado dice, bueno, no vamos a comprar más arriba porque muy probablemente ya la noticia ya estaba descontada en el precio. Entonces ya se habían, digamos, el mercado ya había comprado la noticia antes de que fuese liberada y una vez que se libera ya es como que pierde la sorpresa y entonces ya está el precio nuevo ya está descontado. Y ahí lo que hacen muchos fondos es descartar un poco esa acción y lo que hace que haya más presión de venta. Bueno, esos son los tres setups principales que opero. Luego intentaré hacer videos con más detalle tratando cada uno. Pero bueno, quería dar primero un panorama general de esto, de cómo opero. Muchas gracias por el video.